Acá lo venimos diciendo desde hace un tiempo, de hecho, desde el mismo minuto en que empezó a desatarse la guerra entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano, dijimos que era un sinsentido, que se perderían muchas vidas a lo inútil y que los ganadores serían los grandes comercializadores de las armas, tanto en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, después en los miembros de la OTAN, quienes le surten las armas, y por supuesto que también en Rusia, que el 20% del comercio de armas pues se da también allá. Los halcones, antes denominados en otros tiempos los señores de la guerra, se frotaban las manos de que los gobiernos oficiales no legitimaran una especie de acuerdo para que no se desatara la guerra. Cuando en diciembre del año 2021 Rusia pedía, solicitaba encarecidamente que le dieran garantías de por lo menos dos cosas: de la neutralidad de la OTAN, de la neutralidad de ucraniana para no entrar a la OTAN, y también del respeto de Ucrania de los acuerdos de Minsk para que no siguiera bombardeando el Donbass, Donetsk y Lugansk. Estas cosas fueron denegadas, y bajo una postura soberbia de gobernantes como Olaf Scholz de Alemania, que hoy está pagando carísimo el precio, y de Francia, en este caso Macron, que lo vimos entrando en solitario ahí al aeropuerto en Moscú, sin los honores a un jefe de Estado, ni mucho menos, y que lo pusieron en una mesa larga de 6 metros de distancia. Veíamos que estos hipócritamente salieron a decir que la OTAN tenía una política de puertas abiertas y que ningún país les podía imponer a quién dejaban entrar y a quién no, aun cuando sabían que estaban tocando una línea roja. Bueno, pues ahora ya abiertamente Jens Stoltenberg, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, reconoce, primero, que hay cientos de miles de muertes de soldados ucranianos. Segundo, que la tan cacaraqueada contraofensiva ucraniana no está teniendo el éxito que ellos esperaban o deseaban. No sabemos si sea cierto eso de si deseaban. Y en tercer lugar, descaradamente, y eso es lo que más hace que me hierva la sangre, no como analista, sino como ser humano que soy y que me duele ver el sufrimiento de la gente, que es normal que se mueran tantos cientos de miles de personas, que es normal, normalísimo, es parte de la naturaleza de la guerra. Así, con ese desparpajo, como si la vida humana, fuera de la nacionalidad que fuera y de la religión que fuera, no valiera y no contara. Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente, vamos a analizar qué pasa con la situación en el frente ucraniano y qué pasa con la diplomacia europea, que cada vez da más pasos de tuertos, así como vemos a Olaf Scholz físicamente. Ahora también vamos a abordar el tema del uranio empobrecido que Estados Unidos envía a Ucrania contra Rusia, junto con el Reino Unido, que ahora dicen que no causa cáncer y que no es tan peligroso como históricamente se ha pensado. Quién sabe por qué lo habrán prohibido, pero pues como en el nombre de la democracia sí vale utilizar el uranio empobrecido, pues se va a enviar uranio empobrecido para poder defender el territorio ucraniano de los agresivos tanques rusos. Veremos también el frustrado acuerdo de granos con una Europa cada vez más débil, una Rumania preocupada porque al no tener garantizado Ucrania la exportación de granos a través de sus puertos, particularmente Odessa, pues ahora utiliza el Danubio, y la frontera con Rumania a veces se sacude por los ataques cercanos de Rusia en contra de Ucrania, del territorio ucraniano. Sin embargo, quien parece celebrar y quien ha dicho que es una osadía por parte de Ucrania intentar mandar más granos a la Unión Europea es Polonia, porque dice el Ministerio de Agricultura de Polonia: nosotros tenemos que ver por los intereses de Polonia y por los de nadie más, con ello despertando las sospechas de que Polonia en cualquier momento rompería con Ucrania. Pero eso lo vamos a abordar con calma, y la que está en la cuerda floja es Kaja Kallas, a la que denominan en el diario El País como el azote de Putin estoniano o estonio, que ahora el presidente de su país, ella, recuerden, es primera ministra, pero su presidente le ha pedido la renuncia. ¿Por qué? Por lo que ya les dijimos aquí en el canal de Tu Profe DRI,
esta mujer que en el discurso era completamente anti-Putin, que empujó a los empresarios estonios a romper todo tipo de relación, aún sacrificando pérdidas enormes económicas, pero su maridito, dueño del 25% de las acciones de una empresa que nunca cortó relaciones comerciales con Rusia, seguía ganando dinerito. Y ahí fue que dijimos, prohibido hacer negocios con Rusia, excepto si estás casado conmigo. Bueno, y hablando de la falta de legitimidad de algunos, pues también parece que la falta de legitimidad presidencial en Estados Unidos va a significar un dolor de cabeza para el mundo occidental entre más se acerquen las elecciones en Estados Unidos, porque bueno, pues Joe Biden, por otro lado, ya no da mucho para estirar y desafortunadamente para los demócratas no han logrado crear otro liderazgo en este momento que reemplace a Biden, que de por sí se ve en completa decadencia, y la vicepresidenta Kamala Harris, pues nada más nunca mejoró sus positivos frente a los votantes estadounidenses. Y si llega Trump nuevamente sacudiría el espectro político, pero Trump en este momento enfrenta 91 cargos que, de ser culpable, vamos a suponer, hipotéticamente hablando, del 100% de ellos, le podrían dar hasta 700 años de cárcel. Y miren que él ya tiene como 100, ¿eh? Bueno, 80, es un octogenario. Y bueno, pues en ese contexto, hablando de octogenarios, Joe Biden en la India, queriendo seducir al presidente que le quiere ahora cambiar el nombre a la India, ya no va a ser India, sino Baraj, una tradición hindú, para rebatir, digamos, el discurso colonialista británico. Ya veremos hacia dónde va todo esto. Pero en este contexto saludo con muchísimo gusto a mi querido amigo Ariel Umpierres, que se conecta justamente para hablar de lo que nos gusta, compartir con la audiencia lo que nos gusta, justamente que son los temas de la geopolítica. Ariel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido como siempre. Un placer, Jesús. Buenas tardes. Siempre un placer estar contigo aquí, compartiendo estas tertulias de análisis. Y me encantó tu introducción a la realidad mundial. Pues muchísimas gracias. ¿Qué te parece si vemos este video cortito que publica hoy RT acerca de cómo la eurodiputada irlandesa le dice en su cara a Jens Stoltenberg que deje de estar mintiendo con respecto a que Ucrania va ganando la guerra, cuando ella, a través de otras fuentes, se ha percatado de las cientos de miles de bajas de Ucrania? Y dice Stoltenberg, pues es normal. Vamos a verlo. And on the subject of Ukraine, is it not the case that you... Dice ella, sobre el tema de Ucrania y su retórica y la realidad van directo a las apuestas y el mundo empieza a darse cuenta, porque usted ha dicho que Ucrania está ganando terreno poco a poco. Eso no es cierto. Desde que usted estuvo aquí la última vez, fíjense bien, desde que usted estuvo aquí la última vez, Ucrania ha perdido territorio. 500,000 de hombres han muerto. Ucrania ha tenido que recurrir al reclutamiento. Hay informes de alistamiento de personas con discapacidad, con enfermedades mentales, hombres pagando dinero para salir del país, de Ucrania, escondidos en sus casas. Ahora estamos en una sangrienta guerra de desgaste y es sencillamente cruel que continúe. Y él responde, bueno, creo que tenemos que recordar que nadie dijo nunca que esto iba a ser fácil, la ofensiva. Se dijo claramente que esto va a ser una ofensiva sangrienta, difícil y dura. Y por supuesto, como no están sus hijos participando en esa sangrienta y dura guerra, pues se le hace fácil decir, ¿cuál es el problema, Ariel? Que se mueran los que se tengan que morir, pero vamos a liberar Ucrania, como por ahí venimos diciendo hace tiempo, hace un año con casi 8 meses, hasta la última gota del último soldado ucraniano, parece, ¿no? Así es. Y tú lo has sintetizado, Jesús, fácil, entre comillas, obviamente decir, vayan a la guerra, mueran 100,000, 300,000, 200,000, lo cual es, y como tú lo dijiste desde el punto de vista humanitario, una barbaridad. Uno ya sería una barbaridad, imagínate
300.000. Ahora estaba mirando el ex primer ministro de Ucrania, ex primer ministro de Ucrania, dice 500.000 muertos habrá a finales de este año. 500.000. 500.000, Jesús, es una barbaridad. ¿Te imaginas las familias destrozadas, los niños sin padres, las madres sin los hijos? Y a eso súmale, porque allí también las autoridades ucranianas habían dicho, no quiero abundar en esto tan morboso, ¿no es cierto? No es agradable, pero hagamos una síntesis. Las autoridades ucranianas habían dicho hace un mes atrás que al final de la guerra habrá además algo así como 4 millones de mutilados, porque estos son los muertos, pero personas que han perdido una pierna, un ojo, un brazo, han quedado heridos, además de todas las personas que quedan psicológicamente quebrados y definitivamente arruinados, porque hay que estar en una guerra, ¿eh? Hay que ver, como están relatando los muchos soldados que fueron capturados o que están pudiendo contar las cosas, hay que estar en una trinchera pisando cadáveres, a tus compañeros que hasta hace un minuto estaban contigo, ahora están muertos y tú tienes que seguir peleando porque además, si no, al que quiera fugarse, escaparse, desertar, los comandantes ucranianos los ajustician, los matan allí, los fusilan, en fin, todas estas barbaridades que claro, no, estoy seguro que tú sabes, como historiador de las relaciones internacionales que eres, lo que fue la Primera Guerra Mundial, donde efectivamente se mandaba a las trincheras a cientos, a decenas de miles de personas y los generales, tanto del lado francés como del lado austrohúngaro y demás, o británicos, hablaban de miles que iban y volvían, y que mataban y demás, como carne de cañón realmente. Uno creía que eso ya había pasado, que era parte del pasado, ya digo, Primera Guerra Mundial, hace 100 años atrás. Bueno, están actuando con la misma filosofía, con la misma visión. No importa si tengo que mandar 10.000 y que van a morir, que sabemos que van a morir. Lo han dicho inclusive muchos mercenarios colombianos que los hemos visto diciendo nos mandaban de carne de cañón al frente a morir, sabiendo que no íbamos a lograr que esto avanzara, digamos, no avanzara a la contraofensiva. Entonces, es realmente, por eso a mí me gustó que tú empezaras esta comunicación hablando de la parte humanitaria de esto, porque a veces uno dice, bueno, tantos misiles, tantas bombas, tantos carros de combate, tantos aviones, y se olvida uno que allí abajo hay personas, hay seres humanos, rusos, ucranianos, polacos, lo que sea, pero y allí hay familias, hay padres de familia, hay hijos, en fin, y está además, hasta podemos decir que está la fuerza viva de una nación. ¿Qué va a quedar de Ucrania de esto? Porque todas las guerras en algún momento terminan, ¿verdad? En algún momento se terminan, después vemos en qué condiciones. Pero, ¿qué va a quedar si ha perdido, no sé, 1.000.000, 2.000.000 de personas que son justamente la fuerza de trabajo, las personas que pueden crear riqueza? ¿Cómo va a quedar ese país? Entonces, aquí, para no hacer un largo speech, la pregunta que nos hemos hecho ya contigo varias veces, Jesús, es, ¿qué ha ganado Ucrania con esto? Digamos, dentro de X tiempo, X meses, después veremos cuándo esta guerra va a terminar. Y aquí uno hace un cálculo terrible, horrible, porque estamos hablando de seres humanos, hace un cálculo, ¿qué gané y qué perdí? Bueno, aparentemente yo creo que esta guerra Ucrania la tiene perdida en términos técnicos, y sí, ha perdido territorio, empecemos por lo más importante, ha perdido miles, cientos de miles, millones de seres humanos, familias destrozadas, sufridas, con heridas emocionales por generaciones, porque los hijos de estas personas seguirán odiando a los rusos, a la OTAN o a quien sea, a Zelensky, esperemos, porque es el principal criminal de guerra, es Zelensky, el irresponsable, que se dejó manipular por sus intereses personales y por los británicos, pero además esa Ucrania habrá perdido la mitad de su territorio, habrá perdido los puertos importantes, ha debido o ha deseado, no lo sé, venderse al peor, que es a BlackRock, a las grandes empresas internacionales. BlackRock es
recordemos, el administrador de fondos de riquezas más grande del mundo, que es la que ha comprado tierras, ha comprado lo que queda de la producción cerealera que tiene Ucrania. Por eso tanta urgencia con sacar el cereal de Ucrania. Quieren hacer negocio, han comprado eso, BlackRock, Cargill, Dreyfus, DuPont, las grandes multinacionales cerealeras. Entonces ahora quieren que eso rinda, sacar el grano y venderlo. No les interesa el hambre de África ni del mundo de los pobres, eso ya sabemos, quieren hacer su negocio. Entonces Ucrania ha perdido sus personas, su riqueza, se ha vendido, ha vendido su alma al diablo, porque obviamente que ahora Ucrania, lo que quede de Ucrania, la parte que quede, un pedazo se lo llevarán los polacos, otro los rumanos, no se sabe, y lo que quedará prisionera de los Estados Unidos, de la OTAN, políticamente, ¿no? Habrá quedado prisionera. Entonces uno dice, ¿qué ganó? Y la segunda pregunta que nos hacemos, y con esto concluyo, es ¿qué ganó Europa? ¿Qué ganó Francia? ¿Qué ganó España? ¿Qué ganó Alemania? ¿Qué ganó? Entonces, como introducción, me parece muy bien, Jesús, esto de ir a lo humanitario primero, ¿no? Incluso, muchas gracias, querido Ariel. Incluso fíjate que estaba yo revisando otra parte del discurso de la respuesta que da el secretario general Jens Stoltenberg, que me parece genial, la eurodiputada irlandesa que le dice, bueno, desde que usted estuvo aquí la última vez, dicen que van ganando, pero perdieron tal. Ahora él le dice, bueno, en realidad, sí es difícil, incluso para la OTAN, que cuando ya nos dimos cuenta, bueno, miren, vamos a escuchar, vamos a ver, y para la gente que tiene problemas visuales, vamos a seguir leyendo, porque luego mucha gente me reclama, profesor, ¿por qué lees si tienes subtítulos enormes? Sí, pero hay gente que ve desde su móvil, claro. Y buena parte de nuestra audiencia ya tiene más de 60, 50 años, y bueno, por ellos hacemos este esfuerzo. Dice, nos dimos cuenta el otoño o verano pasado que sería una guerra de desgaste. Así que la producción se volvió muy importante. Al inicio vaciamos nuestros inventarios para apoyar a Ucrania, pero nuestro inventario no es lo suficientemente grande, así que la realidad es que nuestra producción no es tan grande como debería. Por eso ahora vemos nuevas inversiones y más producción. A lo largo de la OTAN, dentro de la Unión Europea y fuera. Y cuando dice fuera, incluye a Corea del Sur, incluye a Japón, incluye a Australia, Nueva Zelanda y a Canadá. Ahora, esto, querido Ariel, lo traigo a colación porque seguramente tú lo conoces. Hay un autor, Stephen Bryan. Este señor, Bryan, trabaja en el Centro de Política de Seguridad y de análisis en Yorktown Institute. Es un think tank que se dedica también a los estudios de la guerra y escribe esto. Y dice que la OTAN aprende duras lecciones sobre su futuro en Ucrania, y una de esas, dice, es que la OTAN descubrió que no está ni siquiera preparada para defender sus propios territorios en una guerra convencional. Y en ese contexto, dice, esto es peligroso porque si en algún momento Rusia actuara con la hazaña y con la ventaja y con el abuso que ha, digamos, actuado la OTAN, pues podría contraatacar, pero al no estar preparada ni siquiera una guerra convencional la OTAN para cuidar, defender sus propios territorios, ya no digamos Ucrania, que en este momento me queda claro que es el chivo expiatorio, dice sus propios territorios, eso nos acerca directamente a una guerra nuclear. Y veo tan soberbios y tan confundidos a los liderazgos europeos y a muchos medios de comunicación que parece que ahora le empiezan a quitar poco a poco, querido Ariel, la gravedad o los agravantes a otras armas o instrumentos que soportan armas igualmente letales, pero en un grado menor, por ejemplo, como el uranio empobrecido, que dicen, bueno, como todos estamos conscientes de que no podemos llevar el mundo a una guerra nuclear, pues vayamos usando algo que también sea fuerte, como el uranio empobrecido, pero que le cuesten sus bajas y que debilite a Rusia. Sin embargo, esto que dice Stephen Bryan, no me queda tan claro que la OTAN esté aprendiendo duras lecciones, porque de que se las estén dando las lecciones, eso sí, no tengo duda, pero de que las esté aprendiendo, no sé, ¿tú qué opinas al respecto?
Sí, esta gente es duro de entender, es dura de entender. Pero me gustaría hacer un comentario sobre el tema militar. No soy un experto militar. He trabajado muchos años en la industria militar, de defensa en realidad, y he estado en contacto con personas que piensan en esto y los think tanks que piensan en esto. Aquí hay que hablar que también hay un mito sobre la invencibilidad y la eficiencia de, sobre todo del ejército de los Estados Unidos. Hay un mito alentado, creado, incentivado, sobre todo por Hollywood, las películas de Hollywood y de Netflix y las series, además, y sobre todo con el hecho de que los Estados Unidos destinan 850.000 millones de dólares como presupuesto al tema de la defensa, de armamento, del sector del Pentágono. Entonces, que eso es invencible. Y aquí hay que hacer algunas precisiones, que yo repito cosas que dicen personas que creo que saben bastante de este tema. En primer lugar, es que las fuerzas de la OTAN, y esto es lo que dice el autor de la nota, las fuerzas de la OTAN se han acostumbrado en los últimos 50 años a pelear en países, diríamos, más pobres, desabastecidos de armamento, de capacidad de armamento y demás. Concretamente, no es lo mismo pelear contra Rusia que pelear contra los talibanes de Afganistán. Y sin embargo, allí también perdieron la guerra. Y en Irak, que peleaban contra algunas bandas, grupos, secciones y demás. Acá se enfrentan a uno de los mejores ejércitos del planeta, que es el ejército ruso, que además tiene una capacidad y una instrucción que yo no sé si es muy buena, ¿no? Pero aparentemente lo es. Y lo segundo es que la OTAN se acostumbró a, sobre todo en esos países, Afganistán, Irak, es a arrasar con todo. Le recuerda, el pacifista y premio Nobel de la Paz, expresidente Obama, Bombama. se cansó de bombardear, pero ¿desde dónde? Desde el aire o desde barcos con misiles de crucero que enviaba allí. Soldados en tierra llegaban después, en el caso de Irak, por ejemplo, después de 3 meses en los cuales los aviones bombardeaban desde el aire y arrasaban con todo, casas, fábricas y personas, y en el caso de Irak, aún mucho más criminal, arrasaban con las reliquias de la humanidad, es decir, de allí a los valores arqueológicos que estaban allá abajo, no les importaba, arrasaban con todo durante 90 días. Y después, en el caso de Irak, mandaron 600.000 soldados, 600.000. Rusia en este caso fue con 150, habrá puesto otros 150, y encima se sabe que el ejército ucraniano, las formaciones de combate, son de las más aguerridas del planeta. Son los cosacos blancos que pelearon contra los rusos allá en la guerra civil del 1920, que contra la revolución. O sea, no son fedayines sueltos, no son el Estado Islámico, el temible Estado Islámico de Siria. No, son formaciones de combate de extrema, muy aguerridos, muy peleadores, muy convencidos en sus objetivos. Y encima, no está nunca de más, pero aparentemente la gente, los analistas allí en los periódicos y muchos, se olvidan que Rusia está peleando contra 35 países. Contra 35 países está peleando. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no termina esta guerra? Bueno, pero enfrente tiene a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, Japón, ¿no? 30 de la OTAN, más la Australia, más etcétera, 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 que no paran de enviar armamento, dinero, drones, tecnología. Allí está el amigo Elon Musk, que le puso toda la red de satélites a su disposición. Ahora parece que se enojó porque no se lo pagan, no por una cuestión ideológica, se las cortó porque Ucrania no le paga. Claro, Zelensky se está robando el dinero él, su familia, sus amigos, sus ministros y demás. Entonces no pagaban la red de satélites para hacer identificación, etcétera, etcétera, de forma tal que el armamento sofisticado que le está mandando
Occidente a Ucrania le sirviera para identificar blancos y demás. O sea, red de satélites, una enorme masa de tecnología de espionaje de todo tipo. O sea que, amigo, está peleando contra 35 potencias. Rusia sola, y encima se escandalizan cuando dicen, sí, pero Irán le ha mandado drones y parece que Corea del Norte también le va a mandar drones. Les están mandando a los ucranianos la mejor, la mejor ferretería que tienen, lo más sofisticado, y encima han pasado vergüenza con este tanque ahora, no recuerdo cuál es su nombre porque no me interesan realmente los temas tan técnicos, pero los famosos Leopard, los famosos Abrams, los Patriots. Los Challenger. Exactamente. Todo eso llega allí y se los destruyen rápidamente. Y encima les mandan cientos de miles de personas. Esto como comentario, ¿no?, que hace a este aspecto. Y después Stoltenberg, eh, es como lo pondría en la misma categoría que en el mismo equipo, si quieres, que Ursula von der Leyen, que Borrell, y después los jefes de Estado, Macron, etcétera, Pedro Sánchez, Scholz, Annabella Brock, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Boris Johnson o el indio ¿cómo se llama? Sunik y demás, que son, como tú decías, no mandan a sus hijos allí al frente a pelear, a dar su vida por los ideales. Porque tú recuerdas, y es lo terrible, yo vi esta entrevista, esta interpelación que le hizo esta diputada, eurodiputada irlandesa, y otro eurodiputado que están en tándem juntos, uno de pelo rubio, medio así, que le dijo lo mismo. Ustedes toman decisiones, primero sin consultar a nadie. Estas son decisiones que las toman allí la Comisión Europea. No se hizo un plebiscito, no se hizo nada a ver si la población europea quiere mandar miles de millones de euros o de dólares a la guerra. Nadie les preguntó a las poblaciones. Aquí hay una camarilla formada por estos burócratas, los dueños de los medios de comunicación, las grandes empresas, BlackRock y demás, que trabajan tras bambalinas, detrás de cortinados y toman decisiones y después lanzan a través de los medios de comunicación lo que se supone que tiene que ser. Es decir, hay que mandar dinero para allí. Y yo, mira, hoy veía un dato que me llamó la atención para darle algún contexto a esto. La República del Congo, allí en África, que es como una especie de Brasil en el medio de África, no en el medio, en África, muy grande, muy rico, no recuerdo la cantidad de población, pero debe estar en los 80, 100 millones de personas. Yo vivía allí. Acaba de lanzar un programa, el gobierno del Congo, para asegurar que las embarazadas tengan mejor calidad de parto en el sistema de salud, parir sus hijos, que es muy deficitario, hay muchos problemas y demás. Entonces hicieron un gran programa, un gran esfuerzo para asegurar, mucha mujer muere en África en el momento del parto, por pavadas realmente, por temas que ya están probados que se podrían resolver, digamos, ¿no?, como en la vieja época, ¿no? Entonces el gobierno de Congo decidió hacer un programa para garantizar la salud de las mujeres en el momento del parto. ¿Sabes cuánto le costó eso al gobierno del Congo? 20 millones de dólares. Y con 20 millones, con apenas 20 millones, esta gente, este gobierno, logra que sus ciudadanas, sus mujeres, puedan tener sus hijos. Recuerda que en ese país las mujeres tienen 6, 7 hijos en promedio, ¿no? Puedan tener hijos y no morirse con 20 millones. Y esta gente tiene el descaro de decir vamos a mandar miles de millones de dólares a la guerra en armas y armas y armas y armas y armas. Que siempre hay que decirlo y nunca está de más recordarlo. Esas armas se las compran a empresas privadas, porque esa es la gran diferencia. En el caso de Rusia, de China, los fabricantes de armamento son industrias del Estado, públicas. Por eso no tienen tanto marketing, ni son tan bonitas, y ni son tan funcionales desde el punto de vista estético. En cambio, las norteamericanas son todas empresas privadas. Cuando el Pentágono compra armamento, se lo compra a empresas privadas. Hay una pequeña diferencia. Entonces, el privado de aquel lado quiere que haya mucha guerra, porque es una forma de vender. Es como quien vende
vende cualquier producto, quiere que haya clientes que se lo compren. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estas personas irresponsables, que como bien tú lo mostraste, Stoltenberg, Úrsula, Borrell, etcétera, van y dicen que esta guerra es porque hay que defender la soberanía. Ucrania tiene derecho a defender su soberanía y su independencia, que si quiere ingresar, que si quería ingresar a la OTAN y a la Unión Europea, Rusia no era nadie para ponerle condiciones de que no lo hiciera. ¿De acuerdo? Entonces dice, por la soberanía, ahora yo digo, y lo digo con una sonrisa por no llorar, y cuando le pregunten a la madre, a las madres de esos 500.000 jóvenes, porque generalmente son jóvenes que han muerto, y los millones de mutilados, esto es por la soberanía de su país, que en realidad Zelensky ya estará en ese momento en Gran Bretaña, en algún castillo, viviendo la gran vida. ¿Usted cree que valía la pena que su hijo muriera, su esposo la dejara sin padre para sus hijos, etcétera, etcétera? Creo que los seres humanos hemos aprendido, deberíamos, o uno creía que habíamos aprendido, sobre todo los europeos, de tanto desastre que produce la guerra, las últimas guerras como tantas otras, habíamos aprendido en que la guerra nunca es la solución, siempre es la peor opción. Yo no digo que la soberanía y la independencia y todo lo demás no sea reivindicable, claro que sí, pero por esos valores, perder a tu familia, a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, no, no, nadie puede creer eso. Y acá termino con este capítulo. Estos ejércitos, hablando de los ejércitos, como decía esta nota, no están preparados, ni están las poblaciones dispuestas. ¿Tú te piensas que los ciudadanos, los jóvenes franceses, alemanes, suizos, belgas, van a ir a morir por Ucrania si esto Nunca. se va a... Nunca, nunca. Entonces, por eso el peligro de esto, Jesús, como lo hemos ya hablado en algún momento, es que si la OTAN, los chicos de Washington y demás, ven que esto termina saliendo mal, como no van a ir estos ejércitos a pelear con los rusos, terminen escalando a las acciones atómicas. Este es el peligro, porque esta gente además son incontrolables, son unos psicópatas. Estoy hablando de los chicos de allí, Washington, estos de Macron, son unos psicópatas, Sí. son unos psicópatas. Entonces, este es el riesgo, que terminen haciendo que esto escale más, porque además el amigo Biden tiene que demostrar que su guerra ha rendido frutos, pero lo peor es que todavía le falta 1 año y medio menos de campaña. ¿Cómo va a llegar a noviembre del año próximo, Jesús? Terrible. Y ahora que hablábamos de que son bien psicópatas y manipuladores, el uranio empobrecido, mi querido Ariel, que me causa bastante preocupación, que se normalice y que después se ignoren años y años, décadas de prohibición de específicamente de este producto, justamente porque como hace bastante daño, pues se erradicó hace décadas, ¿no? De las guerras, se prohibió. Pero ahora Estados Unidos dice, bueno, ¿por qué se asustan? No pasa nada, en el nombre de la democracia iremos a liberar un pueblo más. ¿Cuál es el problema? Incluso para ese pueblo en donde serán utilizadas esas armas, ¿no? No tienen, bueno, que no tienen pudor, ya lo sabemos, ¿no? Dicen cualquier barbaridad. Y tiene que ver con esta locura. Recuerda los 36 o 38 laboratorios de guerra bacteriológica que ya habían instalado allí en Ucrania, en la frontera con Rusia, que Rusia llevó todas las pruebas materiales al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y nadie, bueno, no importa, no, nadie prestó atención cuando, señores, habían hecho una red de laboratorios para contaminar a toda la población rusa, digamos, prorrusa dentro del Donbass y a las del otro lado de la frontera. Es más, contaminaron a sus propios soldados. Lo mismo con esto, con las armas, quedó demostrado, creo que en Siria o en Irak, cuando los británicos ya habían usado este uranio empobrecido, que sus propios soldados que habían manipulado estas municiones se habían contaminado con este material radioactivo, que es bajo radioactivo, porque dice, es muy bajo. Bueno, pero en boca de Stoltenberg y de estos generales del Pentágono,
las graduaciones son muy peligrosas, entre poquito o mucho o no tanto. Yo no les creería a esta gente. Recordemos que fueron capaces de mentir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con aquello de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. ¿Te acuerdas? El señor Colin Powell. Colin Powell mostrando la pipeta en la cual decía, estas son, no se sabe, nunca se supo si realmente tenía algo allí adentro o no, porque si tenía era un inconsciente, pero bueno, y haber armado aquella historia con la hija del embajador de Kuwait, diciendo que las incubadoras de los niños estaban siendo destruidas por el maldito Saddam Hussein, cuando en realidad después se supo que todo era mentira, que ella era la hija de un embajador, que había mentido ante el Congreso de los Estados Unidos. En fin, no tienen escrúpulos. Ahora, a eso hay que agregarle, como decía, la red de laboratorios, hay que agregarle las armas de racimo, estas bombas de racimo que explotan y que quedan diseminadas, descontroladas sobre el terreno, que pueden pasar años allí, o sea que alguien las va a tocar, generalmente son los niños que van y tocan y encuentran o pisan una de estas bombas que quedan por años allí diseminadas. En fin, es un... yo, mira, Jesús, yo he pasado 3/4 partes, 90% de mi vida en Europa. Y realmente te debo confesar, la desilusión que tengo yo, la desilusión que tengo con Europa, donde me crié, donde son mis padres, mi familia, donde están ahora mis hijos, donde uno tenía la sensación de que esa Europa había aprendido de las barbaridades que se hicieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y que ya se había hecho un territorio de paz y de concordia y de prosperidad, y todo eso se desvaneció, se ha desvanecido en el lapso de unos pocos meses, semanas diría. Te encuentras a la pacifista, esta Anabela, la ministra de Relaciones Exteriores, Borg, que... Annalena Baerbock. Exacto, Anabela, exactamente, que es la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, una mujer que viene de los movimientos sociales, es verde, del Partido Verde, o sea, uno Pero muy dice... belicista, ¿no? Y ahora del único que habla es de mandar bombas y más armas y tanques de guerra, pero si ella era verde, del Partido Verde, lo más alternativo, tolerante. Yo he estado con ellos en Berlín, gente que te llenaba de entusiasmo. Y ahora todo eso, no digo que todo, porque también hay contradicciones. Entonces ver a este señor Stoltenberg hablar en esos términos, ex primer ministro de Noruega, hablar en esos términos, cuando Noruega o Suecia eran países pacifistas, socialdemócratas, que en el momento de las dictaduras de América del Sur, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, cuando las terribles dictaduras, aquellas de los años 70, esos eran los países de recepción, eran países que recibían refugiados y la gente era muy solidaria y las instituciones eran muy solidarias. Bueno, todo eso, todo eso desapareció y entonces uno se encuentra que después hablaremos seguramente de la reunión del G20 mañana o estos días, allí en la India. De lo único que quieren hablar es de cómo van a condenar a Rusia, cuántas sanciones adicionales le van a poner, cómo van a mandar más dinero para allí, más bombas, cuando en realidad tienen enormes problemas en sus propios países. La inflación, la desocupación, en fin, etcétera, etcétera. Jesús. Pues sí, definitivamente, como dices, y muchos de ellos quedaron impunes. Colin Powell murió de viejito, calientito en una cama. No les Sí, importó el daño que generaron inmenso a estos países. Hoy mismo vemos que Afganistán e Irak y ahora Siria se ha incorporado a los países con más niños sin extremidades, amputados, porque después de años vuelven a volar todas estas armas, todas estas minas que quedan ahí sembradas. Y fíjate, hablando de la hipocresía europea, es que de verdad no es que uno tenga ningún tipo de fijación o ningún tipo de odio, pero desde fuera, cuando te haces un paso hacia atrás
y ves la fotografía completa, pues te percatas este juego perverso en donde la generación de gobernantes por la que me preguntabas hace un tiempo que empezamos a platicar en esta plataforma, mi querido Ariel, no sé si son sus asesores, si están maniatados por los intereses empresariales de sus países y de Estados Unidos, pero hacen todo lo que el ABC de lo que los pone vulnerables frente a Rusia con una guerra o frente a Estados Unidos, y mientras más se debilitan, incluso vulnerables frente a China. Pero con tal arrogancia y con tal soberbia, todavía escucho académicos de la Autónoma de Madrid, de la Autónoma de Barcelona, de la Sorbona incluso, donde hay gente que yo respetaba, que publican en el Le Monde Diplomatique, que dicen, bueno, es que China sin Europa es nada, porque somos sus principales clientes. Y dices, a ver, si te peleas con China, te mueres de hambre, pues punto, ¿no? No hay de otra, porque ¿qué es tener dinero si no tienes alimento producido que te llegue y que puedas comprar? ¿De qué te sirve $1,000,000 en el desierto, en donde no hay alimentos para comprar? Algo así sería, digamos, China. Ellos dicen que China se muere de hambre sin ellos, pero al revés también. Entonces, en lugar de que se desescale, porque se ve que este señor decadente, Joe Biden, pues ha logrado hacer lo que Trump a punta de gritos y sombrerazos no pudo, ahora sí se colocaron en una posición, y digo se colocaron porque me parece tremendo pues que sigan con la soberbia de no reconocer los errores que han cometido, que los tienen en un punto de completa vulnerabilidad, en donde se van a quedar sin energías, en donde su proceso de transición a las energías verdes, pues nada más no va a producirse en el mediano plazo, les va a llevar años, y en el Inter, ¿qué van a hacer? Y además, mi querido Ariel, veía yo en Alemania, ¿no? Que están, digamos, desarticulando ya desde hace un tiempo, pero ahora lo están materializando todavía a mayor velocidad, el tema de las plantas nucleares, pero al mismo tiempo, de forma paralela, empieza a aumentar el consumo de carbón en la medida que se acerca el invierno. Y hablando de las contradicciones de hacer el ABC de lo que te puede perjudicar, ¿qué me dices de este tema, mi querido Ariel? Kaia Kallas, a la que el diario El País del grupo Prisa viene a decirnos que es el azote estonio contra Putin, pues se encuentra en la cuerda floja por los vínculos de su marido con Rusia, porque pues una empresa en donde pues su marido es el dueño, propietario de 25% de las acciones, nunca dejó de comerciar con Rusia, mientras que a punta de sanciones querían asfixiar a Rusia, pero hubo estonios, empresarios que se sacrificaron incluso con pérdidas económicas porque les cortaron abruptamente desde el gobierno de Estonia el mercado ruso, pero su marido siguió tranquilito, bueno, la empresa de su marido siguió nadando de muertito, decimos nosotros, en stand-by, ganando su dinerito, y ella feliz, contenta, haciendo propaganda rusófoba. ¿Qué piensas de esto? Sí, la llamaban, o la llaman aún, la dama de hierro de Europa, haciendo alusión a la inefable Margaret Thatcher, aquella que dejó morir de hambre a los huelguistas mineros de su propio país. Sí, haría un paralelismo con Ursula von der Leyen, cuyo marido, el marido de esta señora, Úrsula, ¿recuerdas? Era el socio de una de las empresas farmacéuticas De en el Pfizer. momento, claro, en el momento de la pandemia, y no quiero abundar en este tema para no provocar una sanción por parte de las redes sociales o de esta red social, porque de ese tema no se puede hablar. Pero bueno, en todo caso, el esposo de esta señora Úrsula también se beneficiaba con las compras que hacía la Unión Europea y la promoción que hacía la Unión Europea de ciertos productos medicinales en el momento de la pandemia. Y uno de los beneficiarios era el esposo de la presidenta de la Comisión Europea. Y esta señora, lo mismo, un discurso rusófobo al extremo. Recordemos que es la hija de un ex primer ministro, presidente, no recuerdo que era de allí, de Letonia. De Letonia, ¿es verdad? De Jesús, estoy hablando bien, sí, ¿no? Entonces, son estas familias
que se eternizan en el poder, que se pasan, esas familias casi que oligárquicas, al estilo bien nuestro latinoamericano, ¿sabes? Que el hijo, la hija se posicionan, se casan entre ellos, se ubican en posiciones claves, hacen negocios, hacen política. Y este es otro de los puntos, querido Jesús, que tiene que ver con la desilusión de Europa. Uno hasta hace 2 años, 3 años, pensaba que estas barbaridades, estas oligarquías, esta corrupción entre negocios económicos, negocios financieros, privatizaciones, política, compra de medios de comunicación, eran propias de América Latina, ¿no? Donde aquí estas cosas pasan habitualmente desde hace décadas. Pero que en Europa había una transparencia y había un respeto por las buenas formas, y los buenos modales democráticos. Y lo que nos venimos a dar cuenta es que no es así, que esas oligarquías instaladas allí, digo oligarquías, que es un término que a mí mucho no me gusta, medio antiguo, pero creo que dan idea de lo que uno quiere decir, donde son esos grupos de poder que suman, como digo, economía, finanzas, política, privatizaciones, negocios, etcétera, 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 y que, claro, como son dueños de los medios de comunicación, todo esto no sale a la luz hasta que, como en este caso, salió a la luz. O te acuerdas, hace un par de meses atrás, la presidenta del Parlamento Europeo, aquella señora griega, muy bonita, además, muy bonita, que hablaba muy bonito. Claro, porque si tú pones y voy a ser directo, tú pones a un cholo latinoamericano a robar, es lógico, es normal, es un cholo, tiene que robar, es corrupto, etcétera. Pero tú pones una chica rubia, bonita, que habla y está casada con un señor elegante, y dices, ¿cómo? Esa no puede ser. Y son iguales o peores que los nuestros, son iguales o peores que los nuestros, porque además están hablando de miles de millones y encima de euros o de dólares, y encima mandan gente a morir a una guerra. O sea que lo de inescrupuloso que tienen estas personas, y tiene que ver con esta desilusión que yo decía, se han caído todos los velos, todas las máscaras, ya esta gente ha pasado todos los límites, eh, porque además los que no son corruptos directamente, que son muchos y los hay en todos lados, recordemos que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado, no sé si no sigue aún, con un aparato electrónico en el pie, porque no podía escapar, para que no se escapara. Felipe González, el memorable Felipe González, aquel que daba cátedra y demás, y resultó ser que después era un operador de empresas lobista para las grandes empresas españolas. El rey de España, Juan Carlos, el salvador de la República, de la democracia española, ya cuando Tejero dio el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado. Se supo, en primer lugar, ya lo sabíamos, yo lo sabía en Francia, que el rey esperó a ver qué pasaba con lo de Tejero, no es que salió a defender la democracia, dijo, a ver, vamos a ver, le llamaron por teléfono y dijeron, no, ha perdido, bueno, entonces voy a defender la democracia. Pero lo más escandaloso es que cada vez que él viajaba promoviendo las empresas españolas, se quedaba con una comisión, con una mordida. En el caso de Arabia Saudita le regalaron 60 millones de euros. Y encima es tan estúpido, permíteme que te lo diga, que se los regaló a su amante. Es decir, se los puso a nombre de su amante en Alemania, esta princesa alemana, que mirá si será estúpido, ¿no? Si será estúpido. 60 millones. Y después, y lo peor es que los emails y los mensajes han aparecido, se hicieron públicos, le dijo, bueno, ahora devuélveme los 60 millones, porque la amante después se aburrió de él, y ella le dijo, no, ahora son míos, tú me los... O sea, el escándalo ¿cómo decirte? Es como estos escándalos que yo no sé si tú eres aficionado al tango, esta música argentina, que era de los arrabales, de muy popular. Y estas cosas pasaban, uno se las imaginaba en los tangos, donde las personas se peleaban por poco. Acá se peleaban por 60 millones el rey de España. Y encima, como si fuera poco, se escapó a Dubái y no rindió cuentas. Los españoles con suerte ganan 1.000 euros por mes, aquel que puede.
que es un buen sueldo, 1.000 euros es muy buen sueldo, es un buen sueldo. No se puede vivir con eso, pero en relación a lo que hay, entonces las personas tienen que vivir en esas condiciones. España y los amigos, hermanos españoles, queridos españoles, se vanaglorian de su sistema de sanidad, de salud. Pero para que tú puedas consultar a un especialista y te haga un diagnóstico, por ahí tienes que esperar 3 meses. Entonces, tan magnífico no es. Y las estadísticas dan, sí, la gente cree que es muy magnífico. Sí, es mejor que otros países, pero en los estándares europeos no es lo mejor. Y sin embargo, el rey se llevó 60 millones de euros. Y está muy campante y cada tanto vuelve a España porque a él le gusta navegar, ¿sabes, Jesús? A él le gusta navegar. Y la caza, ¿no? Furtiva. Exactamente, sí, bueno, elefantes, sí, pero eso le va mal a veces porque se quiebra la columna, ¿te acuerdas? Se quebró el fémur cazando un elefante, creo que estaba justamente con Corina, esta amante, que se le quedó con 60 millones de euros, se le Increíble. quedó. Entonces tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que si Europa era el paraíso de las buenas costumbres, de la buena democracia, del futuro, donde, bueno, todos estábamos? Y entonces ahora les dicen, no, mira, vamos a sacar dinero de los recursos del erario público y se lo vamos a mandar a Zelensky, que la esposa, la suegra de Zelensky, perdona, la esposa de Zelensky, la mamá de la esposa de Zelensky, o sea, la suegra de Zelensky, se acaba de comprar una mansión allí en el Mar Rojo, en la costa de Egipto, creo que por 8 millones de euros, una cosa así. Y su ex ministro de Defensa le compró una mansión a su hija en la costa azul francesa por $700.000. Todo con dinero de las poblaciones, de los impuestos, ya sea de los Estados Unidos o de... Dato importante, lo acabo de comprobar en el día de hoy por la mañana. La esperanza de vida de los Estados Unidos sigue cayendo. O sea, las personas hoy están en 71 años de esperanza de vida. En Europa están en 82 o 83, no recuerdo. En Estados Unidos cae la esperanza de vida. O sea, las personas en media se mueren más rápido, como estamos volviendo a 1960, a 1970. ¿Y cómo? Pero si tienes el país más rico del mundo, más potente del mundo, está bien que tienen el peor sistema de salud, tú lo sabes perfectamente, has vivido allí, el peor sistema, la peor ecuación del sistema de sanidad lo tienen ellos. Y si eres pobre y no puedes pagar los miles de dólares que te cuesta la sanidad, te vas a morir. Y por eso las personas no se hacen los controles que tienen que hacerse, no se hacen los estudios que tienen que hacerse. Por ejemplo, una persona que pasa a los 50 años tiene que hacerse una colonoscopía cada 5 años. Pero yo me hice una allí en los Estados Unidos, teniendo seguro al que pagaba, además tuve que pagar $1.700 en el momento de la colonoscopía. Yo lo puedo hacer, pero mucha gente no lo puede hacer. Entonces no se hace el estudio de colonoscopía y tiene los resultados que tiene nefastos para su salud posteriormente. Entonces, una vez más, esta señora que hablaba de la guerra, esta señora, la primera ministra, ¿no? Hablaba de la guerra, de que hay que romper, ellos son muy rusófobos, ¿no? Todos estos países bálticos son obsesionados, antirrusos. Tendrán sus razones, esto son temas históricos, están peleados y peleándose desde hace siglos, cada uno puede decir lo que piense, pero tú no puedes decir que hay que ir a pelear y cortar relaciones con el enemigo y tu esposo hace negocios allí y tú eres la primera ministra. Bueno, y Úrsula con el tema de la salud y tantos otros que tienen conflictos de intereses evidentes. Pero, Oye, sí, perdona, Jesús. Cuando le sigues la pista al dinero, se les acaba el relato, ¿no? Se les acaba la coherencia y ahí se les acaba todo. Decía Max Weber, siempre me encanta repetir este concepto de legitimidad de Weber, el concepto de legitimidad weberiano me encanta, como la percepción que tiene la colectividad del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumple la expectativa del deber ser. Claro. Y es tan importante la legitimidad porque rompe resistencias antes de que se presenten. Si no, sin legitimidad, los costos son altísimos, los costos de gobierno. Entonces, estos pierden toda legitimidad
cuando le sigues la pista al dinero y ves todo el entramado que bien has descrito desde España hasta, hasta Estonia, el entramado de intereses económicos y rematando con Úrsula, que bueno, no sé si ya has escuchado su seudónimo, Úrsula von der Pfizer, ¿no? En alusión a todo esto. Sí. ¿Qué me dices, mi querido Ariel? ¿Qué me dices de esto, de esta compleja relación amor y odio entre Polonia y Ucrania? Que por un lado en Europa hubo mucha frustración, ahora que ni siquiera el sultán Erdogan pudo convencer al zar Putin de volver al acuerdo de grano, porque dice Putin, siempre nos ven la cara, siempre es lo mismo, nos prometen, acordamos y luego no cumplen todo lo que prometen y hay que irles sacando como si fueran concesiones a pesar de que ya son acuerdos logrados, no vamos a volver porque no son capaces de cumplir aquello con lo que se comprometen. A ti, Turquía, ahí te va tu 1,000,000 de toneladas de grano, pero no vamos a volver a ese acuerdo de grano porque además vienen a abogar, vienen a decirnos que hay crisis alimentaria en razón de que no sale el grano de Ucrania, pero ese grano va a parar al 90% de los países ricos. Entonces, hay esfuerzos de la Unión Europea para que ese grano suba por el Danubio y pues las rutas que conectan Europa con Ucrania puedan ser las adecuadas para distribuir sin utilizar el Mar Negro. Pero Polonia dice, es una sinvergüenzada que Ucrania atente contra nuestros intereses y nosotros, por quien tenemos que velar, parece que por ahí lo van entendiendo los polacos, pero es el entramado complejo que te quiero preguntar. Es por los agricultores polacos y no ucranianos, pero Polonia ha sido también una rusófoba intolerante. ¿A qué están jugando los polacos, Ariel? ¿Cuál es tu lectura? Mira, lo nombraste a Churchill en un momento. Churchill decía, el ex primer ministro británico, decía, Polonia es la hiena de Europa, es la hiena de Europa, siempre dispuesta a morder y a agredir. Tendrán sus razones, me dirás tú, los polacos tendrán sus razones, siempre estuvieron allí. En Argentina se dice el jamón del sándwich, ¿sabes? Estás en el medio entre Rusia y los austrohúngaros, los franceses, los británicos. Estás en ese territorio intermedio donde si no te invaden unos, te invaden los otros, se pelean y se terminan peleando en tu territorio y haciendo masacres y demás. O sea que hay antecedentes históricos que no justifican, pero explican por qué esta gente es tan ahora rusófoba, ¿no? Contra los rusos tienen una obsesión. Y lo otro es que sí, los agricultores de esa región, los polacos, pero también los rumanos han protestado porque, claro, con la excusa, dicen ellos, de que Ucrania tiene que sacar su grano, entra a la Unión Europea con muchos sin aranceles tarifarios. Recordemos que Ucrania no es miembro de la Unión Europea, por tanto debería pagar tarifas, aranceles aduaneros para el ingreso de sus granos. Pero como hay que ayudar a Ucrania, se le permiten ingresar esos granos sin aranceles y además sin controles fitosanitarios, o sea, no se sabe con qué calidad vienen estos granos, si algunos son resultado de manipulación transgénica, en fin, hay razones fitosanitarias y además tarifarias también para decir no dejen ingresar al grano ucraniano a Europa. En realidad, uno dice grano ucraniano, error, no es grano ucraniano, es grano de BlackRock y es grano de Cargill, de Dreyfus y de DuPont, que son las multinacionales cerealeras británicas, Dreyfus es francesa, que son las que hacen el negocio mundial de los granos y de los agroalimentos, las 3 o 4 grandes multinacionales, que son las que se han quedado con el negocio de la agricultura ucraniana. Esto no es para el beneficio del pueblo ucraniano. Además, lo que quede se lo van a robar Zelensky y su camarilla. No es que esto va a redundar en que la población viva mejor. Ya era un estado fallido, un estado quebrado, Ucrania, antes de la guerra, resultado principalmente de la corrupción, el país más corrupto del planeta, antes de la guerra, antes. Esas camarillas que controlaban, esos oligarcas de la vieja época que controlaban y saqueaban al Estado y al país, Ucrania, esos son los que ahora
han vendido lo poco que quedaba, y hacen ellos sus negocios. Entonces, lógico, pero lo curioso es que Rusia le dijo a Turquía, después de que Erdogan estuvo la semana pasada allí, en estos días que estuvo en Moscú con Putin, que le iba a mandar, no sé si, no recuerdo la cifra, 1.000.000.000 o 1.000.000.000 de toneladas métricas de grano ruso a Turquía para que se lo distribuya gratuitamente a países de África, que fue lo que había prometido Putin cuando se reunió con los presidentes africanos en Moscú hace un mes atrás o 2 meses atrás. Le dijo, no se preocupen, Rusia ha tenido una cosecha récord de alimentos, de cereales, y aquellos que no me lo puedan pagar a un precio razonable y demás, se los voy a regalar. Y es lo que está haciendo. Por eso dijo, vamos a mandar, sí, acá está este muchacho, miembro importante de la colectividad judía ucraniana, ¿no? Igor Kolomoisky. El papá intelectual, moral de Zelensky, que era dueño de la televisora, líder importante, como digo, de la colectividad judía askenazí, de allí, de Ucrania, muy vinculado con Israel y demás. No estoy haciendo esto una diferenciación, estoy poniéndolo en contexto. Entonces, por eso digo, el tema, Occidente y los medios de comunicación están muy preocupados, muy neuróticos, muy histéricos con esto de a ver cómo hacemos para que la gente odie a los rusos y por consiguiente justifique que haya una guerra. Entonces ahora es el hambre del mundo. Va a haber hambre en el mundo, dicen, cuando los ingleses dicen que están preocupados por el hambre del mundo, los ingleses, que han hecho las peores masacres en la India, en China, en África. Yo te decía, he vivido 5 o 6 años prácticamente allí en África. Han dejado un desastre. El peor recuerdo que tiene alguien es de los ingleses en África. Y ahora dice que están preocupados por el hambre. Es realmente ridículo. Se burlan de uno, ¿no? Ahí está BlackRock, creo que es el vicepresidente de BlackRock, fue allí, mira a Zelensky. Se le cae la baba a Zelensky. Esta gente, estos europeos, él es europeo también, cuando viene un poderoso, se hacen pis, Jesús, se hacen pis. ¿Sabes? Se les entra un éxtasis cuando vienen los poderosos, algún banquero, los dirigentes del Banco Mundial, del FMI. Ojo, y acá también lo voy a decir, no nos olvidemos, también en Rusia, también en Rusia. No olvidemos que Putin fue atlantista hasta ayer fue atlantista. Putin quería sumarse a la Unión Europea, quería sumarse a la OTAN. Entonces, por eso es que a mí me parece muy bien la actitud y la postura de presidentes como López Obrador, como Lula, que dicen, bueno, miren, está bien, ustedes quieren pelearse, peléense, pero nosotros somos neutrales, porque acá no se trata de decir esto no es un partido de fútbol, soy hincha o soy fan de un club y odio al otro. No, no. Nosotros tenemos que seguir, por eso insisto, lo de López Obrador, lo de Lula, lo de varios presidentes latinoamericanos, lo escuché a Gustavo Petro también, decir, si quieren pelearse ustedes, hacerse la guerra ustedes, peléense, pero nosotros no vamos a estar ni por unos ni por otros, queremos ser neutrales. Entonces, pero esta gente han capturado a las poblaciones europeas, norteamericanas, a lo que sería Occidente. Les han lavado tanto el cerebro. Bueno, tú tienes acceso y consultas y lees muchas publicaciones y medios de comunicación de muchos países. Y realmente es asombroso. Yo abro el New York Times a la mañana, Le Monde, El País de España, el Corriere della Sera en Italia, lo que se te ocurra, cualquier medio de comunicación, la BBC, y dices, pero que los están volviendo locos a estos ciudadanos, a los ciudadanos de esos países, les hacen como un taladro, ¿sabes? Todo el tiempo con los rusos, y mire lo malo que hace. Que yo no digo ni que sean ni buenos ni malos, yo qué sé, los rusos, cada uno tiene su realidad. Pero lo cierto es que esta gente quiere justificar lo injustificable. Y este señor que pones tú en la pantalla, que nunca me acuerdo de eso, como Kolomoisky. Kolomoisky, el jefe de Zelensky, que ahora está en prisión detenido por corrupto, y le ofrecen liberarlo
por la módica y nada despreciable cantidad de 13 millones de dólares y dice, a pesar de que tiene como 1,000 millones de dólares, prefiero quedarme en la cárcel que pagarte 13 millones de dólares. Están urgidos de dinero, ¿eh? Se llevan pesado. Totalmente, es que encima son mezquinos, no quieren perder ni 3, tiene 1,000, pero no quiere perder 13. Son mezquinos, como decía un amigo el otro día, dice, son los que cuando van a comer juntan las migas de la mesa, ¿sabes? Así juntan las migas y o sea, se quieren todo, son mezquinos, son codiciosos, cumplen perfectamente con los pecados capitales, codiciosos, quieren Sí. ganar en todas, por eso son así de psicópatas, ¿no, Jesús? Yo le decía, Ariel, a la audiencia en un programa anterior que hice justamente sobre la renuncia, al que renunciaron al ministro de Defensa por corrupto y todo su entorno, que desviaban recursos y que le salió barata la despedida, ¿eh? Sí. Porque Reznikov tendría que estar ya en prisión preventiva, rindiendo cuentas de a dónde se ha ido el dinero y de dónde se han ido las armas que les han mandado desde Occidente y además explicar sus propiedades y las propiedades de las redes de funcionarios de alto nivel del Ministerio de Defensa durante su mandato, que me parece gravísimo porque además estando en guerra, en una posición asimétrica, es una verdadera traición a la patria que hagas corrupción. Y yo le decía a la audiencia, yo he ido a Europa desde el año 2006 más o menos, cuando estaba en el posgrado, y iba yo con una frecuencia de cada 3 años, cada 2 años, y me estaba por allá algunos meses. Que mis pláticas con colegas franceses, españoles, británicos, italianos y alemanes entre 2006 y 2020 siempre se referían a Ucrania como el país más corrupto de Europa y que ese iba a ser el principal impedimento para que entrara a la Unión Europea. Y hoy en día, de pronto la rusofobia ha hecho que incluso Ucrania ya no parezca tan corrupto, ha hecho que Ucrania incluso ya sea, digamos, elevada a máxima representante de los valores europeos. Y cuando les dicen, bueno, entonces permítanle que entre a la Unión Europea saltándose todos los procesos convencionales que ustedes establecieron, que le aplicaron a Grecia, a Irlanda, a la misma Croacia, ¿no? Dicen, bueno, tomémoslo con calma, ¿no? Vamos para allá. Han cambiado la narrativa de una forma vertiginosa y ahora parece que Ucrania ya no es corrupta de un plumazo. Y luego vemos, viene la guerra, la dura prueba, y vemos que no se tientan el corazón para ser corruptos, quienes vienen siendo corruptos hace tiempo, en un contexto bastante peligroso, del que depende incluso la existencia del mismo Ucrania como Estado, Ariel. Sí, perfectamente. Ahora, mira tú qué curioso, Jesús querido. En Europa, sobre todo en el mundo en general, en las películas, porque digo, acá es lavado de cerebro, ¿no? El poder blando, el famoso poder blando. Hay que preparar a las poblaciones que crean que aquellos... Entonces, siempre se habla en las películas, en las series de Netflix, se habla de la famosa mafia rusa. Qué temible la famosa y horrible mafia rusa. Pero confunden, y lo hacen a propósito, porque la mafia rusa en realidad no es rusa, es ucraniana. La mafia que asola a Europa, la que le gana a la mafia italiana, son peores que la mafia italiana, la vieja Cosa Nostra, la 'Ndrangheta. Estos son peores porque son mucho más sanguinarios, mucho más brutos, mucho más brutales, ganan territorios y demás. Salen en las películas, tú las ves en la serie, y hablan en ese idioma eslavo. Entonces la gente, y siempre dice la mafia rusa. Error. La mafia, la peor mafia es la mafia ucraniana, ya lo era, ¿no? Entonces, todo lo que es, además asociada con la mafia albanesa, yo viví 1 año en Albania, 6 meses viví en Albania, son terribles, son terribles. Lo que lo hace pasable, de alguna manera, es que son rubios de ojos celestes, ¿sabes? Son rubios de ojos celestes, los hombres son generalmente buen mozos. Entonces, bueno, no deben ser tan terribles como si los italianos del sur, la 'Ndrangheta, la calabresa, la Cosa Nostra y demás. Hay también esos estereotipos. Entonces, esa mafia es la que, además, ya era muy... Por eso no querían los países europeos que Ucrania se incorporara a la Unión Europea, porque sabían que le daban entrada
no solamente a la corrupción de estos oligarcas que están allí, estas familias, 3 o 4 familias, sino a la poderosa mafia, obviamente asociada con estos oligarcas, ¿no? Por eso no querían que ingresaran, porque era una forma de ingresarse a la mafia adentro. Pero ahora se la han ingresado. Por ejemplo, no se dice, pero lo que ha explotado es la prostitución en Alemania, de prostitutas ucranianas, que son estos señores los que la traen, que son los que hacen el robo de coches, de autos en Alemania, en los países nórdicos, sobre todo coches de alta gama, que los roban, los llevan a sus países, los venden allí a un buen precio, total, allí maquillar los coches no es ningún problema, lo hacen con total facilidad. Drogas, alcohol, cigarrillos, están en todos los negocios. Ahora, cuando ellos abrieron las puertas, dijeron a los pobres refugiados ucranianos, que seguramente son la mayoría gente con necesidades, pero allí se les han colado miles de mafiosos ucranianos, o sea que encima no le dicen a la población, mire que te has comprado un problema que va a ser muy difícil de resolver, que son los que están asolando las grandes ciudades europeas, sobre todo en el caso de Francia, que es el que conozco mejor, en Alemania, donde el consumo de sustancias, de prostitución, de armas y de delitos se está multiplicando. Entonces, yo realmente estoy muy emocionalmente muy afectado, querido Jesús, muy afectado con esto de Europa, esta caída de esta Europa. Y cuando vemos esto que decíamos al principio, jefes de Estado, primeros ministros y demás, comprometidos ellos personalmente, sus familias. ¿Sabes a qué me hace acordar, Jesús? Aquella serie norteamericana, House of Cards, ¿te acuerdas? Donde sí, uno no sabe qué había de ficción, qué parte era ficción, qué parte era verdad, pero en esencia era eso, donde uno veía la corrupción, los malos hábitos morales, sin ser moralista, ¿no? Donde todo valía, negocios, poder, muertes, consumos, y esa es la sensación que uno tiene, por eso la desacreditación de la democracia en nuestras poblaciones, digo nuestras en Latinoamérica, en Europa, etcétera, porque ya todos sabemos, más o menos con más detalle o con menos detalles, que esas élites que nos gobiernan son corruptas, son codiciosas, están desenfrenadas, son capaces de cualquier cosa, que nos manipulan, que nos mienten. Entonces después dicen, bueno, pero ¿por qué la democracia está desacreditada? Y si los que están ahí, sale uno, entra el otro y son todos parecidos. Afortunadamente México creo que nos está dando un buen ejemplo. Yo simpatizo mucho con el presidente AMLO y bueno, esperemos que esta nueva opción sea buena para México, ¿no? Jesús. Pues hasta ahora no le han visto ni el polvo a los de la oposición y los ha reducido a poco menos que caricaturas de la política, mi querido Ariel. Así que parece que sí está haciendo bien las cosas. Qué bueno, qué bueno. Y mira, sobre todo qué bueno porque este país tan desigual, de 136 millones de habitantes, el 10º con más población en el mundo, tiene pobres muy pobres y a ricos muy ricos. Y el emblema de AMLO, aunque nada más lleva 5 años, ya redujo, de acuerdo a Coneval, la Comisión Nacional de Evaluación de la Pobreza, a 8 millones de personas que tienen que, ¿no? En 5 años, o sea, no es poca cosa, aunque la oposición no le da ningún crédito de nada. Peso fuerte, mega obras sin dejar deuda, la deuda externa no solo no creció, sino que se redujo, generó confianza entre la diáspora mexicana, que pasó cuando llegó AMLO al poder de mandar 25 mil millones de dólares cada año a enviar 60 mil millones en el último año. Y me parece que la variable confianza es un elemento que incide directamente en ese aumento. Así que, bueno, pues por ahí va la cosa, pero mira, ya lo vimos en Uruguay, después de tener un brillante presidente simpático, querido, Pepe Mújica, llega un Lacalle Pou en Argentina, después de haber tenido pues a los Kirchner, llega Macri, y ahora parece que va a llegar uno peor que Macri. Lo vemos en Brasil, ¿no? Después de tener a un Lula y a una Dilma, llega un Bolsonaro. O sea, es decir,
No, no, hay ese es un albur y las fuerzas reaccionarias están literalmente al acecho. Hablando de eso, mi querido Ariel, para ir cerrando, si gustas, Claro. ¿qué te parece esto? Ni Putin ni Xi Jinping viajarán a la India. Putin ya sabemos por el tema de la Corte Penal Internacional, que me parece que además le dan mucho juego a eso, ¿no? ¿Quién sería el guapo que se atrevería a secuestrar a Putin para llevarlo a La Haya? O sea, ahí en ese momento se acaba el mundo, con toda responsabilidad lo digo. Pero bueno, no va ni Xi Jinping tampoco. Y aunque mucha gente, y aquí me tundieron, no sabes de qué manera, en mi propio canal me tundieron por decir que, aunque metodológicamente es comparable el G7 sobre todo, si hablamos de una disputa hegemónica, el G7 con los BRICS, a los BRICS todavía les hace falta un proceso de maduración muy fuerte. Van encaminados, pero sobre todo, ¿sabes qué falta? Este sistema de lealtades que sí tienen en el G7. Todos subordinados a Estados Unidos, pero hay un sistema de lealtades. En el BRICS me preocupa mucho la relación India-China y más en este momento de recelos en donde tanto China como la India son de las economías que crecen de manera más sólida y el que Xi Jinping no asista, como se ha anunciado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China al G20, pues me parece un mensaje de un poco de desdén. No sé tú cómo lo percibas. Sí, sin duda, es marcar una época. Es decir, esta no presencia de Xi Jinping, creo es la primera vez que no va, hace 20 años, 10 años, 10, 12 años que está allí, no, más, 11 años en realidad, no ha ido, es la primera vez que no va, es marcar un hito, marca una época. Es decir, como decir, bueno, ustedes reúnanse allí, total, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, ni siquiera van a poder sacar una declaración final, como ocurrió en Bali, en Indonesia el año pasado. No pudieron sacar una declaración final porque lo único que querían decir en esa declaración final era que condenaban a Rusia, que condenaban la guerra de Rusia, la agresión rusa, etc. Entonces no salió y esta vez creo que no va a salir tampoco. La vi a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, diciendo que ella iba a negociar eso, una declaración final, porque si hay un cónclave de esa envergadura y no hacen una declaración final es porque algo pasa, hay contradicciones. Yo comparto plenamente contigo y también me he ligado a algunos cachetazos de algunos seguidores, esto de los BRICS. Sí, 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 porque dice, bueno, pero entonces si tú no dices que es magnífico, te has pasado al otro lado. Y Traidor, no, traidor. vendido. Exacto, Te y no llegaron es. al precio. Es que lo que mucha gente quizás no entienda es que tú, yo y muchos otros lo que hacemos es análisis. No compramos el eslogan que queda bonito, ni estamos una vez más en un partido de fútbol. Vamos a la profundidad de las cosas y sabemos las contradicciones, las dificultades que hay. No obstante, hay un rumbo que está marcado. El rumbo está marcado ya desde antes de los BRICS y es que tienes ahora potencias como China, tienes potencias como la India, tienes potencia como Rusia, con su poder atómico, su poder militar, que son grandes jugadores, que en la época, para citar un ejemplo, en la época de los no alineados, allá en los años 60, con Nehru, con Nasser, siempre digo yo también con Perón, porque también estaba en ese, los no alineados querían ser algo alternativo al poder hegemónico. Pero claro, estaban solos, eran pobres, de Egipto, mira de quién estamos, de la India, hace 50 años atrás. Eran pobres, eran muchos, pero no tenían poder ni económico, ni tecnológico, ni militar, ni geopolítico, ni diplomático. Se reunían allí, ¿no? Y protestaban. Era como un grupo, ¿sabes? Como en la universidad, cuando hay un pequeño grupo que protesta y protesta, pero nadie les da mucha importancia. Ahora no. Ahora estamos hablando de primero tres potencias nucleares. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de la primera, segunda economía del planeta, China. Estamos hablando de una Rusia que, como digo, se está enfrentando a 35 países, o sea, no es joda, ¿no? Estamos hablando de la India, el país más poblado del planeta, que aspira a ser
la tercera potencia económica en el lapso, ellos dicen 20 años, no lo sé. En fin, estamos hablando de un paraguas, de un contexto, de un escenario diferente al que había antes. Entonces, el camino está marcado, hay una senda que es, y no se va a frenar, eso va para allá. Ahora, que hayan coloquios, encuentros, escenarios, como es el de los BRICS, como es la Asociación de Cooperación de Shanghái, como es la Comunidad Económica Euroasiática y muchas otras, porque hay muchos otros organismos e instituciones en las cuales los países se reúnen y que todos dicen más o menos lo mismo. Los que hablo del sur global dicen, vamos para allá, quieren sacarse el yugo opresor, ese espasmódico que tienen lo que han aplicado los anglosajones en los últimos 200 años, que si no estás conmigo te doy un golpe de Estado, te sanciono, provoco inestabilidad, te condeno públicamente, etcétera, etcétera. Si no estás conmigo, te arruino o intento arruinarte. Ese yugo que los países tenían encima se lo están queriendo sacar, con dificultades, porque la India, Modi, el primer ministro, estuvo en Washington dándose besos en la boca con Biden y comprando armamento allí y participando en el Quad, o sea, ese grupo militar allí en el mar de China Meridional, y tiene conflictos con China, y bueno, cosas que pasan, no digo, porque de alguna manera mucha gente, y por eso a ti te han criticado y a mí también, y a muchos otros, diciendo, bueno, pero si tú no dices que todo eso es magnífico y que está perfecto, entonces te has cambiado. No, hay contradicciones, hay dificultades, y una vez más, el gran desafío no es ser de un bando o del otro. El gran desafío, y sobre todo para los países grandes de América Latina, México, Brasil, Argentina, es buscar fortalecer su soberanía, fortalecer sus intereses estratégicos, fortalecer su plan de crecimiento, de expansión, de comerciar y relacionarse con el mundo en términos equitativos, defender sus intereses, no ser simplemente y meramente proveedores de materias primas para que otros se enriquezcan. Como lo ha dicho Lula, Lula lo ha dicho. ¿Por qué Lula no quería que los BRICS se ampliaran? Lula no vino contento de Johannesburgo, no salió contento, porque él no quiere que se amplíe demasiado, sobre todo un grupo de países que pueden ser más simpatizantes con el otro lado. Y sobre todo cuando le dijo a China, no quiero que tus productos me invadan, porque me destruyen la industria nacional. Porque claro, los zapatos, las camisas, el móvil, el celular, el teléfono, la computadora, cuando viene de China, te destruye tu producción nacional. Entonces aquí no es cuestión de decir los chinos son todos buenos y nos sacamos a los gringos de encima y nos vamos con los chinos. No funciona así, no funciona así, no es así. Quien tiene la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones, tiene que sopesar los elementos o todos los factores. Entonces, entender que está bien, hay un mundo que viene, pero se da por inercia, no tanto porque unos sean más buenos, se da por inercia, no pudo producirse en los años 60 con los no alineados, tampoco pudo avanzar en América Latina en la UNASUR, ¿te acuerdas? Cuando Chávez, Kirchner, Evo Morales, Correa y Lula auspiciaron la UNASUR, vamos a hacer... Y no había espacio, no había oxígeno para eso en el mundo, porque eso fue hace 15 años atrás. Hoy sí, porque tienes una China que dice, vamos a abrir el juego, tienes una Rusia que dice, bueno, yo a quien quiera le doy armamento, que fue lo que dijo Putin. Y en África les perdono la deuda y les voy a mandar alimentos. Bueno, eso te abre un espacio. Es un espacio, los BRICS es un espacio de intercambio, no hay acuerdos concretos, no es la Comunidad Económica Euroasiática, que ya está pensando en el diseño de un sistema de clearing bancario, de compensación bancaria alternativo al SWIFT. No es la cooperación de Shanghái, que ya están pensando, no están pensando, están realizando intercambios comerciales con ciertos beneficios. No es la ASEAN,
Porque además quiero decir esto que decía alguien hoy, tú lo mencionabas en un artículo, que los europeos dicen que si no nos venden a nosotros, los chinos se mueren de hambre. Aquí hay una desinformación. El principal destino de las exportaciones chinas es el sudeste asiático. No es ni Estados Unidos ni Europa, que es importante, sin duda, pero el principal destino de las exportaciones chinas son los países del ASEAN, es decir, el sudeste asiático esencialmente. También a Australia, digamos, toda esa subregión es vital para su futuro. También lo es Europa en importante, los Estados Unidos y más, pero a veces en Occidente la gente cree que sin nosotros el mundo no funciona y no puede andar y está todo equivocado. Somos los dueños de la verdad, los dueños de la moral, los dueños de los valores y de las buenas costumbres. Y si nosotros no les compramos, los otros se mueren de hambre. Recuerdo, como dato, soy economista y me gustan los datos, Jesús, a veces aburro un poco, pero el mercado interno de los Estados Unidos, el mercado interno, el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos se justifica, se nutre del 67% está compuesto por su mercado interno. Es decir, lo que compran los ciudadanos dentro de Estados Unidos, productos y mercados y servicios, explica el 67% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. En el caso de China, es casi el 60%. O sea, van hacia eso. Ya no es la fábrica del mundo que producía productos más o menos de calidad mediana a buen precio porque los salarios eran miserables y la gente se moría de hambre prácticamente. Entonces, hoy ya no es esa China. Quien crea que eso es así está absolutamente equivocado. Está equivocado. China apunta a fortalecer su mercado interno y sobre todo a hacer negocios en su zona natural, que es el sudeste asiático. Igual, por eso hicieron la ruta de la seda, le quieren vender a los europeos, a los norteamericanos, a América Latina y a África, sin duda. Pero bueno, este es el escenario donde hay personas que deben calmar su pasión por un mundo mejor que va a venir. Pero el 80% de los intercambios mundiales de comercio se hacen en dólar. Entonces no es que mañana va a haber una moneda alternativa al dólar. Claro. Va a pasar, pero no es en 15 días y no es en... por eso me parece bien Lula, me parece bien AMLO, que dicen mi corazón está ahí y creo que va para ahí. Pero también tengo mis realidades. México tiene un mercado natural y acuerdos comerciales con su zona lógica. Entonces, lo mismo pasa con Lula, etcétera, ¿no, Jesús? Al final, el dato mata el relato, ¿no? Exacto. Y una cosa son los análisis que se basan en evaluaciones y otras son los deseos. Los deseos es lo que todos queremos, la expectativa del deber ser. Los análisis es lo que realmente es lo tácito. Por último, mi querido Ariel, y para no quitarte más tiempo, y a las más de 4,000 personas que nos están viendo en las diferentes redes del canal de Tu Profe DRI, que mucho les agradezco. También que quiero mostrar esto, un artículo, un video, 2 minutos de un video. Tranquilo. Que se titula por la BBC de Londres como los influencers de Putin, los blogueros militares rusos. Mira la publicidad, las campañitas que están aventando los de la BBC, que es de no creerse. Voy a platicar algo sobre los blogueros Z en Rusia. En junio, un grupo de influencers acudió al Kremlin. Ellos están a favor de la guerra en Rusia y Putin los invitó. Se les permitió hacer preguntas. Как так получается, что у нас вражеские беспилотники долетают до Кремля? Pero Putin tenía también un favor que pedirles. Работа в информационном пространстве – это поле боя. Очень важное поле боя. И здесь я очень рассчитываю на вашу помощь. ¿Quiénes son estas personas y por qué Putin les pidió ayuda? Hace tiempo que los influencers de la guerra forman parte del engranaje propagandístico de Rusia, pero tras la invasión de Ucrania, su popularidad se disparó y sus seguidores se multiplicaron en pocas semanas. Mientras Putin aún depende mucho de la televisión para llegar a una generación de más edad, los influencers conquistaron Telegram, la red social más popular entre los jóvenes en Rusia. Y es una de las pocas plataformas que no fue cancelada desde el comienzo de la guerra. А сейчас мы будем учиться стрелять. Un equipo de la BBC revisó cientos de videos publicados por estos influencers para comprender cómo es que lograron alentar a millones de jóvenes rusos a apoyar la guerra.
muy lejos de la propaganda tradicional de los programas de televisión, son atrevidos y divertidos y utilizan discursos de odio para ganar seguidores. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Lograron que la guerra sea atractiva para los jóvenes, al postear constantemente desde el frente de batalla. Bueno, pues ahí está lo que está difundiendo con mucha fuerza la BBC, y si yo no tuviera un contexto de estudio de relaciones internacionales, les andaba comprando la idea, mi querido Ariel, pero ¿qué opinión te merece esta campaña legitimadora de la posición británica, deslegitimadora de la estrategia rusa de comunicación? Bueno, citaría lo que la encuesta, un estudio que hizo la empresa, creo que fue Gallup, una occidental, creo que fue a fines del año pasado, principios de este, en el cual daba cuenta que Putin tiene un nivel de aprobación en su población cercano al 80%. Es decir, el 80% de la población rusa aprueba a Putin. En contrapartida, creo que el abuelito Biden debe estar en 15% de aprobación dentro de los Estados Unidos. Quiero decir con esto, y la clase política norteamericana tiene muy baja calificación en su propia población. Claro, es la guerra híbrida, ¿no? Utilicemos todos los argumentos para desacreditar al adversario. Dirán que todo eso es mentira o que son manipuladores, seguramente que son pagados por el Kremlin, dirán, como algunas veces han dicho de mí, probablemente lo han dicho de ti, cosa que no es cierto. Yo nunca estuve en Rusia, no hablo ruso, no me pagan los rusos, en fin, pero bueno, cada vez que alguien hace un análisis independiente y sin el sesgo pro-occidental, es del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, la popularidad de Putin es inmensa, y te diría más, las críticas que se le hacen a Putin, principalmente por la oposición política dentro de la Duma y por muchos sectores populares, es por lo blando que es con Ucrania. Que le falta O sea, más rudeza, ¿no? Sí, que los debería haber aplastado. Por eso Medvedev, el expresidente, dice, van a venir de rodillas los ucranianos y hay que arrasar con Kiev, que tiene los medios técnicos para hacerlo. Entonces, lo que le critican es que es muy blando, que es muy palomo, debería ser más buitre, más asesino frente a la población ucraniana, y él por eso mandó pocos soldados en términos relativos, no despliega armamento excesivamente letal, no toma represalias, por más que dice que van a haber represalias cuando mataron a la chica Dugina Alexander o los drones sobre Moscú, en fin, creo que sí, es igual. Siempre se dice en una guerra, la propaganda de un lado como del otro, hay que tener mucho cuidado. Yo sigo obviamente a muchos de esos blogueros en Telegram, y a otros franceses, hay norteamericanos, hay españoles allí en Rusia o en las zonas de combate, que dan, ucranianos, hay ucranianos, muchos ucranianos que dicen las barbaridades que están pasando, ex soldados ucranianos que cuentan la verdad. En fin, también es cierto, acá una vez más, no es cuestión de estar, no es un partido de fútbol, y todo se trata de víctimas, ¿no? Como tú decías, querido Jesús. Ya que mencionaste a Medvedev, él me da mucha risa a final de cuentas, porque yo recuerdo cuando él fue presidente, yo estaba empapadísimo me metía de lleno al tema del estudio de la geopolítica, porque antes me dedicaba más a estudiar el Medio Oriente, Palestina particularmente, Líbano, Siria, Egipto, el Levante. Pero me metí ya más a los estudios de geopolítica, y obviamente cuando estudias geopolítica muy profundo, te metes a ver temas de Eurasia, ¿no? El Cáucaso, Asia Central. Y yo recuerdo la administración de Medvedev cuando fue presidente de Rusia, diríamos que fue hasta pro-occidental. Sí, señor. De pronto ahora lo vemos más papista que el Papa. Sí. O sea, lo vemos agresivo,
de que si por él dependiera, es decir, si estuviera él en lugar de Putin, arrasaba con todo lo que hubiera al lado. Y mira esto que dice, ¿no? Biden, Trudeau, Sunak, Scholz, Macron, Meloni, así como los líderes de la villana Polonia, los animalescos países escandinavos, el militarista Japón, los marsupiales de Australia y Nueva Zelanda y otras pulgas portadoras de plagas, como los estados bálticos, son directas y cómplices evidentes de los nazis y deben ser tratados de la misma manera que los líderes de los países de la coalición nazi. Yo a veces me pregunto si este señor toma vodka y después se pone a escribir estas pendejadas, perdóname, pero Sí. que a este le quitas Medvedev y le pones Goebbels, y ese desprecio por la humanidad, independientemente de la nacionalidad y la creencia que tengan, me parece espeluznante, mi querido Ariel. Sí, sí, y gran parte, bueno, recordemos que en la Duma, en el Parlamento ruso, la principal oposición es del Partido Comunista, del viejo Partido Comunista prosoviético de la vieja época, tienen mucho poder y son los halcones de esto. Dicen que hay que terminar esta guerra rápidamente y para eso hay que apretar el botón y tirarles con todo y devolverlos a la edad de piedra a los ucranianos. Afortunadamente este hombre no hace eso porque me refiero a Putin, ¿no? Pero recibe muchas críticas. No obstante, se está produciendo eso de manera lenta, sangrienta, esa sangría que se está produciendo en Ucrania, de manera, ya hace más de 1 año y medio que está esta guerra en curso, y como decíamos, ¿no? Con consecuencias nefastas desde el punto de vista humanitario, sobre todo, lo más importante. Pero creo que ha sido una tremenda calamidad. Los historiadores tendrán mucho para estudiar y analizar en las generaciones futuras de esta locura y las responsabilidades que han tenido, que yo las cargo esencialmente en los anglosajones. Los anglosajones han aplicado este mismo método desde hace 200 años, generar guerras, enfrentamientos, siempre el conflicto, siempre el conflicto. Porque como decíamos, creo que la primera vez que hablamos, querido Jesús, recordemos que todo esto viene de Inglaterra, no de Gran Bretaña, de Inglaterra, que es un pequeñísimo país, más pequeño que el Uruguay, mirá si será pequeño, con mayor población, que metidos en una isla inhóspita, con un clima espantoso, en condiciones, yo siempre digo, encima no saben ni comer. Tú viajas por el mundo, ¿alguna vez viste un restaurante que diga en cualquier parte del mundo, restaurante inglés? Nunca hay un restaurante inglés. Hay un restaurante italiano, un restaurante mexicano, un restaurante peruano, un restaurante francés, un restaurante Coreano. chino. Nunca ves un restaurante inglés, porque no existe, no saben ni comer, vivían en la barbarie, en la miseria más absoluta. Y desde esa pequeña isla miserable pudieron conquistar el mundo. ¿Cómo lo hicieron? Utilizando los métodos más despiadados, más traicioneros. Por eso son grandes traidores los anglosajones. Por eso nunca cumplen los contratos. Los firman y al día siguiente lo borran, al día siguiente lo rompen, como hicieron con los tratados de Minsk, como hicieron con el tratado como hizo Trump cuando llegó al gobierno. Obama había firmado el acuerdo transpacífico y 11 meses después Trump llegó al gobierno y sacó y lo borró al acuerdo transpacífico. Se salió del acuerdo del clima, de las armas estratégicas. O sea, donde están, van. Mientras les sirve, están. Y cuando no les sirve, te traicionan. Son grandes traidores. Entonces, esa cultura de la traición socarrera, ¿sabes? Mezquina, que siempre te quiere ganar, que te da la mano, pero cuida que no te robe el reloj, porque cuando te dan la mano probablemente te roben el reloj, el anillo, algo va a pasar, algo te va a ir O te mal. amenazan para que te despojes de ello y se los des. Claro, porque nosotros tenemos nuestros valores que son tan humanitarios y tan buenos, sería bueno que tú me entregues tu casa, tu carro, tu familia y mandes tu hijo a la guerra, porque ellos no van. Los chicos allí de la City de Londres, no van nunca, mandan a otros, ¿no? Entonces, ese mundo, perdón, ese es el mundo que yo creo que los BRICS están expresando. No son la punta de la lanza, son la expresión de un mundo que viene, los BRICS, ¿no?
Jesús. Sí, no, y qué bueno que Medvedev no gobierna Rusia porque Sí, 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 sí. hasta se vuelve pintoresco. Mi querido Ariel, ¿por qué no invitas a la audiencia, más de 4,200 personas que nos están viendo, para que se suscriban al canal de Ariel, a Geopolítica Ariel Umpierres? ¿Qué van a encontrar por allá? No, no un contenido de la calidad del tuyo, querido No, no me Jesús, digas de tu eso, por canal. supuesto que sí. Sí, pero sí, hacemos lo mismo, hablamos de geopolítica Ariel Umpierres, con mucho esfuerzo, como tú. Yo dedico mucho tiempo a estudiar, soy estudioso de esto, he trabajado en esto durante décadas en temas de geopolítica mundial, entonces aplico, sobre todo más que mis títulos universitarios, aplico más que nada mis experiencias vividas con esta gente que en empresas, en grandes multinacionales, en instancias de poder político, por razones familiares, he convivido con el poder político, sobre todo europeo, y nada, van a encontrar con razonamientos complementarios a los tuyos, querido Jesús. Así que muy agradecido, muy generoso de tu parte poner mi canal que está allí, y siempre escuchando lo que escriben amigos y personas y seguidores, como te ocurre a ti, aunque a veces nos critiquen y nos castiguen a veces un poco duramente. Pero bueno, estamos para eso nos exponemos, ¿verdad, Jesús? Cuando Sí, tú tomas la cámara, te estás exponiendo. sí, Mucha claro. gente prefiere el anonimato, en fin, quedarse atrás, la pasividad. Cuando tú, yo y muchos otros colegas y amigos nos exponemos, decimos cosas, estamos sujetos a que algunas personas nos critiquen, y si es con buenos modales, en buenos términos y con buena leche, a mí encantado. Yo los leo y respondo, trato de explicar por qué. Y aprendo también. Ahora, cuando hay mala leche, que hay mucha gente que lo hace, eso no tiene ninguna importancia. Así que, Sí. Jesús, un placer compartir contigo esta tertulia, ¿eh? Muchas gracias, querido Ariel. Ahí tienen, mis queridos alumnos digitales. Si gustan apoyar los análisis independientes y con honestidad intelectual, vayan al canal Geopolítica Ariel Umpierres y síganlo y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Fuerte abrazo, querido Ariel. Buena Un, tarde. un abrazo y un abrazo a México, querido país, que hace ya unos años que no voy a visitarlo. Puertas abiertas cuando gustes venir. Claro Abrazo que sí. fuerte. Un abrazo. Gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por habernos acompañado en esta tardeada de análisis de las relaciones internacionales. Si esta información es de utilidad para ustedes, para entender el mundo convulso que nos está tocando vivir, les invitamos a que se suscriban también al canal de Tu Profe de RI, Tu Profe de RI 2.0, nuestro canal de respaldo. Les también pedimos que nos ayuden a compartir este link, el link de este video, para llegar a más personas. Si ya se suscribieron a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones allí donde dice todas para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Recuerden que también nos encontramos en el nuevo canal de Facebook. Dejamos el link en la parte de abajo de este video y nuestros links del canal de respaldo como de PayPal, la plataforma a través de la cual ustedes pueden apoyar estos esfuerzos educativos. Quiero agradecerle a Rubén Cárdenas Delgado, que nos envió un pedazo, un apoyo en PayPal. Rubén Cárdenas Delgado, muchas gracias que nos hace llegar. Dice lujo de invitado y lujo de audiencia. Por su atención, gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI,